empezamos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Verónica y mi compañera Ana Sofía. Sofía, perdón. Nosotros vamos a presentarles el tema de desnutrición, coordinado por la doctora Alba. Entonces, Sí, ok. Bueno, primero que nada, pues que vamos a definir la desnutrición y bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues define la desnutrición como aquel desequilibrio celular entre el suministro de nutrientes, energía y también la demanda del cuerpo para garantizar el crecimiento, el mantenimiento y las funciones específicas. También podemos definirla como aquel estado patológico que es resultante tanto de la ingesta insuficiente de alimentos con valor nutritivo y o su mala absorción, donde vemos que en este caso no se satisfacen las necesidades de energía y nutrientes esenciales y también se ve alterada la composición corporal del individuo y disminuye su función física y mental. ¿Le puedes dar clic, por favor, Ver? Y bueno, de acuerdo con la OMS, vamos a ver que la desnutrición incluye a tres factores importantes, que es la emaciación. Esta se refiere a un peso insuficiente respecto a la talla. También incluye el retraso del crecimiento, que se refiere a una talla insuficiente para la edad. Y también en estos pacientes podemos ver una insuficiencia ponderal, que se refiere pues a este peso insuficiente para la edad. La siguiente, por favor. Bueno, otro tema importante es el índice global del hambre, que en este caso nos menciona la OMS, que publicó en el 2010. Y bueno, esta es una herramienta que está adaptada y desarrollada para dar seguimiento de manera comprensiva a lo que es el hambre en este aspecto y que toma en cuenta tres indicadores. ¿Le puedes dar clic, por favor? Uno es la proporción de personas desnutridas, el otro es el peso para la edad de niños y niñas y también abarca lo que es la mortalidad infantil en menores de 5 años. Y bueno, ¿qué objetivo tiene este índice global? Pues va a tener como objetivo buscar crear conciencia sobre las diferencias regionales y también entre países en relación con el hambre. Y también, Sofi, pero ¿podrías grabar la clase para tus compañeros? perdón, doctora. sí, doctora, voy. Por favor. Recording in progress. Perdón, ¿se trabó? ¿Mande, doctora? Ya que continúes. Perdón. Ok. Y bueno, y esto va a tener como objetivo, pues, propulsar el mecanismo para erradicar el hambre. Entonces, para quién va dirigido este índice global del hambre? Pues para formuladores políticos, donantes, también para organizaciones no gubernamentales, educadores y medios de comunicación, y también como tal, pues para el público en general. Y también pues se ha visto que, por ejemplo, el índice global pues tiene una escala del 0 al 100, donde 0 nos indica que es un lugar donde no hay como tal pues este índice global de hambre es de 0 y el 100 pues significa un índice mayor, o sea, donde vemos el índice lo más incrementado. Por ejemplo, de acuerdo con la OMS, como conclusión vio que hay una mejoría con respecto a este índice desde 1990 al 2010, donde a pesar de esto, pues seguimos estando, perdón doctora, tantito, es que hay un problema aquí en mi conexión. Está súper interesante este cuadro que menciona Sofi. Si se fijan, híjole, pues vean acá, por ejemplo, en países en América Latina, vean cómo tenemos una disminución ahí del 50% o más. Pues bueno, esto está estrechamente relacionado con algo de lo que hablábamos la vez pasada, que se llama salud alimentaria. Entonces vean, por ejemplo, la disminución que ha habido en países en África y en Asia, donde no solamente vamos a tener un índice de nutrición, yo creo que muy elevado, porque habla de índice global del hambre. Y no sé cuánto haya mejorado en estos últimos 10 años, porque este es de 2010. Sin embargo,
pues vean, por ejemplo, el incremento, ¿no? En países aquí en el centro de África, la verdad es que no alcanzo a ver el país, pero vean la reducción que se da tan solo en países como, este es India, ¿no? Si veo bien, donde la disminución es muy baja, vean 24% y vean en los demás países. Entonces, pues bueno, esta desnutrición o este índice global del hambre está estrechamente relacionado con lo que es la mortalidad infantil, ¿eh? Entonces, ahora que veamos diarreas, ahora que vean infecciones respiratorias, en estos países donde el índice global del hambre todavía sigue siendo elevado, pues los índices de mortalidad por diarrea y por infecciones respiratorias agudas siguen siendo muy altas, principalmente en niños menores de 5 años. No sé si ya recuperaste aquí tu... Sí, sí, doctora, perdón, es que acá anda una tormenta horrible, entonces, También está pues, lloviendo, aquí me están avisando varios que no tienen luz. Ah, ya se me fue la sí, luz, a mí también, no es cierto. sí, perdón, No, doctora, continúa. pero sí, Sí. exactamente como bueno, como mencionó la doctora, pues en el 2010, a pesar de que de la comparación de 1990 al 2010 hay una mejoría, pues se sigue habiendo aquí una escala de serio a nivel mundial, entonces pues sigue sin erradicarse este índice global del hambre y pues también aquí es algo para concientizar mucho sobre las diferencias de este índice en las diferentes regiones y que aunque el índice, por ejemplo, se vio que en el 2010 hubo esta disminución en Sudamérica, por ejemplo, por otro lado, hubo un incremento de este índice del hambre en África. Entonces, pues aún a pesar de todas estas concientizaciones que se han hecho, pues sigue sin erradicarse. ¿Y saben qué Mm, porcentaje de alimentos desperdiciamos aquí en México? ¿Qué porcentaje de alimentos se van a la basura? no, no, ¿Alguien? doctora. No, estamos cañones, chicos. Andamos como en 40%. Ahorita traigo por aquí, en una de mis apuntes, déjenme investigarlo, pero tiramos una cantidad de comida a la basura. Hijos. Entonces, ahorita les investigo aquí bien el porcentaje aquí en mi apunte, pero sí, o sea, tiramos muchísima comida a la basura. O sea, nada más asómense ustedes la cantidad de alimentos que van en la basura y en verdad estamos para llorar, para llorar. Continúa. A su vez, otros datos epidemiológicos que vamos a tener están basados igual en la Organización Mundial de la Salud. Esta misma organización ha definido que hay más de 50 millones de personas, en especial niños menores de 5 años, que han padecido o sufrieron un evento agudo de desnutrición. De ellos, 17 millones fue un evento grave y de ellos 33 millones fue moderado. Esto ha sumado también que ha sido ha causado el 45% de muertes en niños de 5 años o mayores de 5 años y que inclusive no es que sea su principal causa de muerte, sino que ha sido secundaria a la misma. Como podemos ver y como vimos en el gráfico anterior, la mayoría de estos se basan en ingresos bajos, en países en desarrollo y en áreas donde la urbanización no ha sido completada y por lo tanto la demanda tanto de alimentos como de servicios de salud no han sido disponibles para la mayoría de la población. ¿Le puedes poner la que sigue, Sofi? Ah, este es el control, ¿verdad? Ayer. Ah, sí. En México, en 2015, la guía de práctica clínica menciona que ha sido el sexto lugar de causa de muerte en niños de 1 a 4 años y ha sido el octavo lugar en la muerte de niños menores a 1 año. Entonces sí toma alta relevancia que a pesar de que la desnutrición ha sido como un evento agudo pero secundario a otras enfermedades, es muy importante valorarlo también. No, pues está Em, cañón, ¿no? Ahí lo que dices. sí, Y caes otra vez a lo que es seguridad e inseguridad alimentaria. O sea, realmente si estamos, sí, es 40%, estamos desechando a la basura 40% de alimentos en buen estado. O sea, vean que lejos de tener con esto una seguridad alimentaria, nos lleva a inseguridad alimentaria. Y ahorita con la crisis de petróleo y con el nuevo orden que hay en el mundo, pues quién sabe qué nos va a pasar con los alimentos. Continúa. Más si dependemos 50% de alimentos de Estados Unidos. nada más para mencionar, pues solamente en el artículo 4 de la Constitución mexicana nosotros tenemos el derecho a la alimentación.
Esto implica que toda persona tiene derecho a la alimentación y debe ser nutritiva, suficiente y de calidad. Aquí toma importancia porque dice que el Estado lo garantizará. Entonces, pues aquí vemos que el Instituto Nacional de Salud Pública junto con la UNICEF mencionaron que en México 1 de cada 8 niños y niñas menores de 5 años han presentado talla baja. ¿Esto por qué toma relevancia? Porque uno de los principales motivos de consulta para valorar la desnutrición ha sido que pues los papás llevan a sus niños porque no está creciendo, está teniendo problemas o siente que se está quedando junto a comparación de sus otros compañeros en la escuela. Esto hablando de personas que pues obviamente tienen un acceso a un servicio de salud. Finalmente, el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud en el año pasado realizó un evento comparativo junto con el año de 2020. En ello hubo una incidencia de desnutrición leve de 27.490 casos, de moderada de 4.320 y de grave de 2.304 casos. Esto toma relevancia porque ha habido un aumento realmente significativo en los porcentajes que vemos en tan solo la comparación de un año. Entonces, pues es muy importante porque no solamente es un problema médico, sino es un problema de salud pública. Dentro de los factores de riesgo, la guía de práctica clínica menciona principalmente factores que incluyen tanto a la madre como al hijo. Ellos incluyen el peso y la talla bajo al nacer, un retraso del desarrollo psicomotor, la ausencia de la lactancia materna, que la vamos a ver comparativa en la clínica, el inicio tardío e inadecuado de la alimentación complementaria. Si bien ya vimos en la clase de lactancia materna que entre los primeros 6 meses hasta el año o inclusive hasta los 2 años, la leche materna tiene por sí sola la capacidad de complementar la dieta que va a tener el niño. Sin embargo, pues conforme va pasando el tiempo van a ir disminuyendo estos nutrimentos y a su vez deben de aportarse otro tipo de macronutrientes y micronutrientes a la alimentación del niño. Por lo tanto, pues es importante pues cómo es la alimentación complementaria. Otro es si el niño tiene una discapacidad, si el hermano es menor a un año, esto lo vamos a ver también por qué. La muerte por desnutrición en algún familiar cercano y la infección crónica en la familia. Esto también en caso de que pues, se llegue a considerar que toda la familia puede tener un grado de inmunosupresión. Otros van a hablar acerca de un contexto social y estos hablan acerca de la desnutrición materna, pues porque obviamente va a ser uno de los focos principales en el cual la alimentación será basada al niño. La baja escolaridad de la madre ha sido relacionada a un 40%, el embarazo adolescente, los cuidados insuficientes del binomio, o sea, tanto de la madre como del niño, y las prácticas inadecuadas de la crianza. Esto no solamente es en términos de alimentación, sino en cuidados y en cuidados que tenga el bebé. Finalmente, esto habla acerca de la carencia de servicios de salud, la disponibilidad de agua, de saneamiento y de la cobertura que tienen las personas para tener acceso a un servicio de salud. Esto es lo que también hablábamos de la seguridad alimentaria. Esto ha sido como en un contexto de varias organizaciones que se han juntado. Hablamos de seguridad alimentaria cuando las personas tienen acceso a una alimentación, esto es a todo tipo de alimentos que sean suficientes de un contenido energético suficiente para cada uno de los niños. Sin embargo, pues aquí hablamos de que si vemos, la mayoría de las personas, si bien tienen asegurado un alimento en su casa al menos cada día, ha habido un porcentaje que tienen leve. Y esto también se va manejando como en las encuestas que vemos, en personas que dicen que, más bien en contexto, de que son personas que no han tenido un alimento al menos en su casa por un día, o que se han quedado sin comer o sin cenar durante un día al menos. Entonces, pues por eso toma mucha relevancia este tipo de encuestas y los resultados que se reflejan en México, porque principalmente tenemos uno de los índices de pobreza grandes, hablando de países desarrollados en Latinoamérica. Finalmente, pues ya pasando como de otro lado, hablamos de la etiología. Vamos a hablar que la desnutrición puede clasificarse en tres, hablando de su etiología. La primera va a ser la primaria. Esta va a abarcar alrededor del 90% de todos los casos que se van a presentar y tiene mucha relación a la ingesta de alimentos insuficientes. Esto es secundario a la falta de recursos, a la falta de alimentos dentro de un hogar y o que el acceso a los mismos sea insuficiente. La secundaria va a tomar del 10 al 12% aproximadamente de todos los casos y van a hablar en torno de que probablemente sí haya un alimento en su casa,
Sin embargo, estos no se van a utilizar o van a haber ciertas afecciones que secundariamente van a impedir esta absorción o que haya una máxima absorción en los mismos y que por lo tanto los nutrimentos no sean facilitados dentro del organismo para permitir las demandas calóricas que necesitan. Y finalmente la mixta o terciaria, que habla acerca de que sea un componente mixto, pues como su nombre lo dice, que tenga tanto parte de los primarios como los secundarios. Ok, y bueno, también dentro de la etiopatogenia, como ya mencionó Berito, en estos países, pues por ejemplo, los que son países desarrollados, la principal causa de desnutrición va a ser por la ingesta inadecuada de alimentos, es decir, una causa primaria. Y en países desarrollados, la etiología más importante son aquellas enfermedades, en particular las crónicas, que podríamos considerarlas como una etiología secundaria. Dentro de las principales enfermedades que vamos a ver en estos pacientes con enfermedades crónicas es la fibrosis quística, podemos encontrar neoplasias malignas, falla renal crónica, que tengan también alguna cardiopatía, enfermedades neuromusculares, y esto vamos a verlo principalmente porque va a haber en estos pacientitos una respuesta inflamatoria que aumente las demandas metabólicas y que pueda incrementar estas necesidades calóricas, y también por lo mismo algunas otras enfermedades, por ejemplo las digestivas, pues también se ve afectada aquí las funciones de absorción y por lo tanto pues llevan a esta desnutrición. La siguiente, Vero, por favor. Y bueno, dentro de la fisiopatología, pues vamos a ver que hay 4 mecanismos que pueden verse afectados en estos pacientitos, que son la falta de aporte energético, las alteraciones en la absorción, también que haya un cataclismo exagerado o un exceso de en la excreción. Por ejemplo, nos mencionaba la bibliografía que cuando se presenta por alguna de estas razones una interrupción en lo que es la transformación de los alimentos para dar lugar a esta energía, pues se toma como tal el almacenamiento de glucógeno en el hígado, que aporta 900 calorías. Entonces, pues ya cuando nosotros terminamos con este aporte o este almacenamiento, empezamos con lo que es la gluconeogénesis, que pues otorga energía a lo que son los tejidos vitales como es corazón y cerebro. Entonces, aquí esto va a ser a través de la oxidación de lípidos y pues esta reserva de oxidación mediante la oxidación de lípidos va a desencadenar también la liberación tanto de lactato como de cuerpos cetónicos. Y una vez que nosotros, bueno, que en este caso los pacientes con desnutrición ya hayan terminado con esta oxidación, van a ir hacia las reservas proteicas. Lo que va a ocasionar aquí es que haya un proceso de masa, una disminución de la masa muscular, y también empiezan a aumentar los niveles de urea por la misma liberación de estos aminoácidos. Entonces, pues ya una vez que encontramos estos factores, pues empiezan a desencadenarse estos signos universales de la desnutrición y también una falla orgánica secundaria. Y bueno, estos signos universales de la desnutrición van a ser 3, que son la dilución bioquímica, la hipofunción y la hipotrofia. La dilución bioquímica es principalmente la hipoproteinemia sérica, es decir, que se presenta una osmolaridad sérica disminuida, y también vamos a encontrar aquí alteraciones electrolíticas. En cuanto a la hipofunción, pues como la dice ya su nombre, es en general cuando los sistemas del organismo empiezan con un déficit en sus funciones, y la hipotrofia es la disminución, que esta disminución en el aporte calórico de las reservas que se consumen, y pues por la misma afectación de la masa muscular y el tejido adiposo y la osificación, pues empieza a haber una repercusión en la talla y el peso. En cuanto a la falla orgánica, aquí nos mencionaba Gómez que pues principalmente lo primero que vamos a ver, como dice en este esquema, es una pérdida inicial de peso. También hay una pérdida de la relación en cuanto al segmento superior con el inferior. Empieza a ver el estancamiento de talla, del perímetro torácico y también del cefálico. Y aquí también empiezan a afectarse lo que es las funciones, como es la capacidad del lenguaje, la capacidad motora del menor, y también finalmente cardiovascular, a nivel cardiovascular y neurológico, y pues finalmente a lo que es la muerte.
Aquí recalcando que también se ven estas capacidades de lenguaje y capacidad motora afectada porque se ha visto en estudios que la desnutrición pues lleva a un lento crecimiento del cerebro, bajo peso, que la corteza cerebral sea delgada, que hay una disminución en el número de neuronas y también una mielinización disminuida. Entonces, pues este gráfico nos muestra como tal la fisiopatología de la desnutrición y cómo conforme avanza esta desnutrición, pues nosotros vamos a ir viendo alteraciones tanto de la vía metabólica como en las medidas de nuestro paciente y también una falla orgánica. La siguiente, Vero, por favor. Ahí espérame tantito, Sofi. Sí, Entonces, cuando tienes ya la afectación, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, tú ya hablas de que tienes signos circunstanciales. Y entonces, por ejemplo, ahí ya están implícitas lo que son las hipovitaminosis. Si hablamos, por ejemplo, de pelagra, ¿se acuerdan de las 3D de la pelagra? Era glositis, bueno, demencia, qué otro síntoma puede estar presente en relación a lo que son los signos circunstanciales? Y finalmente lo que son los signos agregados. Si tú tienes un paciente que tiene, por ejemplo, sobreinfecciones agregadas, aquí hay que recordar que un paciente que ya tiene afección importante con respecto a la desnutrición, es decir, afección, sobre todo, por ejemplo, el sistema inmunológico, van a ser pacientes que son inmunocomprometidos. Entonces, bueno, en ese sentido es que deben de pensar ustedes en si son signos universales y propiamente cuando se convierten en signos circunstanciales y en los signos agregados, ¿ok? sí, doctora, gracias. Y pueden ser preguntas de examen. Ok, gracias, doctora. Y bueno, como ya decía la doctora, pues igual tenemos a los signos circunstanciales, que pues son estas alteraciones por aparatos y sistemas, y son más que nada los que se desencadenan como una expresión exagerada de los signos universales, como edema, la caída del cabello, hipotermia, la insuficiencia cardíaca. Y los signos agregados, pues ya son las enfermedades acompañantes, como vemos anemia, anorexia, diarrea, todo depende de la fisiopatología de nuestro paciente y pues en qué sistema es el que se está viendo afectado. Entonces, dependiendo del sistema que se está viendo afectado, pues vamos a ver las manifestaciones clínicas. La siguiente, Vero, por favor. Entonces, pues dentro del cuadro clínico en general de la desnutrición, antes de abarcar las formas graves de esta, la siguiente, por favor. Pues vamos a ver, por ejemplo, que a nivel de ojos, pues nuestro paciente va a presentar este ojo seco, que puede también tener conjuntiva pálida, las manchas de Bitot, que es la que vemos aquí en la parte superior, en la imagen de arriba, la primerita. También, también, por ejemplo, a nivel de boca, pues que empiece con esto de estomatitis angular, que tenga gingivitis por la deficiencia de vitamina C. A nivel de dientes, por lo mismo que tenga un esmalte moteado o un retraso en el brote de estos. Que el cabello en los pacientes con desnutrición se empieza a caer o esté quebradizo. La piel también depende mucho, ahorita vamos a hablar de los diferentes síndromes que ya llevan a una que es desencadenante de esta desnutrición severa, pero pues aquí puede ser piel seca, con hiperkeratosis, con parches ya sea con hipo o hiperpigmentación, también por una mala cicatrización, porque recordemos que la desnutrición es de las principales causas de inmunosupresión en los pacientes. Y pues igual diversas otras manifestaciones a nivel muscular, pues la pérdida de musculatura, el esqueleto, porque vemos igual que la talla pues se ve afectada en estos pacientitos, cardiovascular, neurológico por el retraso en el desarrollo mental y pues el comportamiento, vemos apatía, letargia, irritabilidad. Y pues igual lo que nos comentaba la doctora, que también se van a manifestar este cuadro de acuerdo a las deficiencias de micronutrientes. Por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro paciente tiene deficiencia de hierro, pues tenemos un paciente con fatiga, con anemia, cefalea, lo de niacina, que nos decía la doctora, esta pelagra con diarrea, dermatitis y demencia de atriada, o la vitamina D, que tiene pobre crecimiento, hipocalcemia, deficiencia de vitamina A con ceguera nocturna,
Y bueno, así podemos ir viendo las diferentes deficiencias, por ejemplo, el zinc, recordando que es muy importante también para lo que es la respuesta inmune. Entonces, a una deficiencia de zinc, pues vemos una disfunción de la respuesta inmune porque este ayuda a como esa estructura de la hormona de timulina. Entonces, pues aquí en esos pacientes igual se ve una involución tímica o lo que se le llama como timectomía nutricional. Entonces, pues esto va a desencadenar a otras enfermedades en nuestros pacientes y es como un círculo vicioso que vemos en estos pacientitos. La siguiente, por favor, Vera. Ahí nada más de manera de recordatorio, niacina es pelagra, ¿no? Luego beriberi en relación a deficiencia de vitamina B, escorbuto, deficiencia de vitamina C y raquitismo sería la deficiencia de vitamina D. Gracias, doctora. Y bueno, dentro de los manifestaciones severas ya encontramos a lo que son los diferentes síndromes, en este caso el marasmo. Pues el marasmo vamos a ver que tiene un inicio de la vida intrauterina al primer año, es donde lo vemos principalmente en este rango de edad. Se asocia con destete temprano, con uso inapropiado de fórmulas lácteas y también con una lactación antes de los 4 meses. En cuanto a su evolución, aquí muy importante, a diferencia del otro síndrome, es que esta es crónica. Las enfermedades también vamos a encontrarlas, principalmente gastrointestinales y respiratorias, y la apariencia de estos pacientitos es como emaciado, o también nos menciona la bibliografía que por la secundaria a la pérdida de tejido celular subcutáneo en la cara, vamos a encontrar esta fase como de mono o de envejecimiento. También la conducta en ese paciente es irritable, va a llorar mucho, el tejido muscular va a estar disminuido, al igual que el graso, el hígado va a estar normal y el edema va a estar ausente, igual a diferencia del otro síndrome. La piel va a estar seca, plegadiza, sin dermatosis y también aquí es como una disminución de todos los pliegues del, del menor y también va a estar suelta. Las complicaciones pues casi siempre van a ser infecciosas, van a haber alteraciones electrolíticas y también de ácido base. La hemoglobina la vamos a encontrar baja y las proteínas casi normales, y aquí es importante que la recuperación es prolongada, así como es de una evolución crónica, la recuperación también va a ser prolongada. La siguiente, ¿verdad? A comparación del síndrome que vimos anteriormente de marasmo, que era básicamente una deficiencia en todos los nutrientes que tiene, el kwashiorkor, corríjame si lo digo mal, doctora, es por un déficit energético proteico. Es kwashiorkor. Kwashiorkor, ok. La kwashiorkor, ok. Kwashiorkor, sí. Es lo mismo. Este significado pues viene de una de las regiones de Ghana, perdón, en el que explica qué es el ser desplazado. Esto lo vamos a ver por qué. Como les decía, este es a comparación del marasmo en pacientes mayores de 2 años y está relacionado al destete tardío. Justamente la definición o el término apropiado por este tipo de desnutrición es que significa el ser desplazado, y pues tiene relevancia porque mencionan que es cuando los niños han sido destetados al inicio de que la madre tiene un nuevo, o el niño tiene un nuevo hermanito. A comparación de igual del otro, esta es una evolución aguda y su recuperación, a pesar de que aún así debe ser progresivo, es más breve. Como podemos ver en la clínica, el niño va a tener una apariencia apática y triste. Vamos a ver que su apariencia en su carita se va a ver que tiene una apariencia farinácea. Esto va a hacer que se vea la piel como pálida, como seca, y va a tener una apariencia edematosa. Este edema se va a poder ver en los miembros inferiores, una protuberancia abdominal y también en la cara, que se puede reconocer como si tuviera una cara de luna llena. Igualmente en el pelo vamos a poder ver que está quebradizo, está seco, y vamos a ver el signo de bandera. Este va a ser como parches o moteados, donde vamos a ver que el pelo se puede ver con hipopigmentación en algunas partes, seguidas de partes en términos normales, por así decirlo. Otra va a ser el tejido muscular, que va a estar disminuido, pero no tanto a comparación del marasmo. Igualmente el tejido graso está escaso. Lo que vamos a ver aquí con la hepatomegalia y la estatosis es que a raíz de que va a haber una menor síntesis de las apolipoproteínas, va a haber una menor secreción de los triglicéridos. Por lo tanto, esta misma secreción se va a ir acumulando y va provocando que
mismo hígado empiece a acumularse todo este tejido, se empiece a aumentar de tamaño y podemos ver este mismo. Como dije, como hay una menor secreción, también podemos ver la esteatosis hepática y también un hígado graso. También pues hay un aumento en el daño oxidativo, hay una mayor síntesis de proteínas y va a haber lesiones húmedas o dermatosis, que se va a ver como si su piel se viera así de esta manera. Em, y dentro de las complicaciones, como igual mencionan, aunque van a ser más raras, igualmente tienen un grado de inmunosupresión. Por lo tanto, también van a tener complicaciones ya sea a nivel gastrointestinal por el cambio de microbioma intestinal. Va a propiciar un mayor número de infecciones y alteraciones hidroelectrolíticas. Estas van a haber también por hipocalemia. Va a aumentar el tercer espacio, dado por lo que les mencioné, hay una disminución de la presión oncótica, por lo tanto va a permitir el paso y el flujo libre de todas estas proteínas que a final de cuentas también están disminuidas. Por lo tanto va a haber hipoalbuminemia. Esto quiere decir que pues hay un menor número de proteínas y pues al haber menor número de proteínas no hay un gran alcance del agua de los líquidos extracelulares que existen. Por lo tanto se están derivando un tercer espacio. También va a haber hemoglobina baja. También mencionan que uno de los diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta en este punto importante es el síndrome nefrótico. Y si bien el síndrome nefrótico igual se comienza por anemia, por aumento en el tercer espacio, van a ser como esas características que vamos a poder disminuir. Y principalmente la primera diferencia entre este síndrome contra el marasmo es que aparte del tejido muscular y el tejido graso que está muy disminuido en el primero, aquí se va a presentar el edema. Finalmente, en el abordaje mencionan que existe como un ABCD en el cual nosotros podemos ir viendo, tomando en cuenta, cómo vamos a ir manejando cada tipo de desnutrición. Aquí manejan que en la A va a ser todas las medidas antropométricas, en la B la bioquímica y todos los exámenes de laboratorio que nos ayuden a diagnosticar y diferenciar entre otras alteraciones, así como diagnosticar otras alteraciones que se estén acompañando. En la C va a ser la clasificación y aquí la vamos a tomar desde su etiología, la clínica y la gravedad, así como la progresión de la misma enfermedad. Y finalmente en la D sería el tratamiento, que básicamente está basado en la dieta. Pero punto importante va a ser la historia clínica. Esto va a ser pues una historia clínica completa donde vamos a evaluar todo el contexto biopsicosocial que tiene el paciente. Vamos a tomar en cuenta desde todos los factores de riesgo que han sido relacionados con el paciente, la historia alimentaria y principalmente se le menciona que se mencione cómo era la alimentación antes de que el niño estuviera enfermo o antes de que la mamá empezara a notar que empezó a disminuir su talla o que pareciera que dejó de crecer y de igual manera un horario de 24 horas que ayuda a complementar cómo ha sido la dieta en ese día. Y también enfermedades previas, a su vez como cuántas han sido, de cómo han sido, cuál ha sido su tratamiento y cómo ha sido su progresión de las mismas. A su vez, la exploración física. Aquí vamos a encontrar los hallazgos clínicos, que si bien no pueden ser tan marcados como lo vemos en estos síndromes que son severos, a comparación de otros signos que van a hablar acerca de una deficiencia de los nutrientes, que fueron todos los signos que vimos anteriormente. Finalmente vamos a tomar las medidas antropométricas, que si bien se debían de tomar todas, de alguna manera estadística o para sacar principales valores, va a ser el peso y la talla. Y finalmente tomamos en cuenta el motivo exacto de la consulta, que si bien puede decir que la mamá lo empieza a llevar porque no crece y se está quedando como estancado en su crecimiento, que no crece a comparación de sus otros compañeros. Y eso tomando en cuenta que pues son personas que tienen acceso a los servicios de salud, porque si bien vemos muchos niños que vemos así pues en situación de calle, podrían estar teniendo un grado de desnutrición, sin embargo pues no está teniendo la atención en salud. Dentro de los estudios paraquímicos vamos a tener en cuenta estudios de laboratorio que nos ayuden a determinar cuál ha sido la gravedad de este tipo de desnutrición. Podemos hablar acerca de una biometría completa, donde el principal característica que tienen los niños desnutridos es una anemia. Esta va a ser de característica microcítica hipocrómica. A su vez vamos a hablar acerca de los estados de adaptabilidad que va a tener el niño. Por lo tanto, si tiene una glucemia baja, nos explica el grado de que ya no existen tantos depósitos o tantos reservorios de glucógeno que ayuden a mantener como un estado de homeorraxis en el niño. Igualmente los electrolitos séricos, en el que ya nos comentó Sofi cuáles son los que estuvieran afectados, que puede haber una hiponatremia, una hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia,
A su vez, también hablamos de la albúmina. Este también nos va a ayudar a diferenciar entre estos síndromes de severidad, donde nos hablan acerca de pues que están disminuidos. Y finalmente una gasometría arterial, en el cual nos van a hablar acerca también de estados y circunstancias que nos deben hablar de que la gravedad del niño pues ya está más grande, más grave, ¿no? Mencionaban en el artículo de Márquez González que pueden tomar otros estudios de laboratorio para evaluar los depósitos proteicos. Esto con base en tomar en cuenta si la desnutrición ha tenido un efecto agudo o ya ha sido crónico. Esto basado en que los reactivos que se están tomando en cuenta tienen una vida media, y hablando de agudos, pues quiere decir que están disminuidos en ese mismo momento, y de los de crónicos quiere decir que si su vida media es mucho más larga y están disminuidos, pues nos hablan acerca de que está fallando esa adaptabilidad del organismo en obtener o tratar de mantener las demandas energéticas que se necesitan. Dentro de los agudos mencionan que puede ser el alfa-1 antitrypsina, el complemento C3 que va a estar disminuido, esto es secundario a las reacciones inflamatorias que van a haber y el estado de inmunosupresión que tenga el paciente. Otros son tractores inflamatorios como puede ser la proteína C reactiva. Y hablando de otros puede ser ferritina y fibrinógeno. Hablando de los crónicos, pues hablamos acerca de la albúmina, la prealbúmina, la proteína unidad retinol y transferrina. Esos pues toman relevancia porque al final de cuentas son proteínas que han sido disminuidas. Dentro de su clasificación podemos tener en cuenta dos, que nos van a hablar acerca de la gravedad y el tiempo. La primera y una de las que han sido utilizadas en México ha sido dada por el doctor Federico Gómez. Este toma en cuenta solamente un índice que va a ser el peso y la edad para los niños en menores de 5 años. Y tiene una fórmula que vamos a ver aquí, que la vemos en la esquina, que va a ser el porcentaje con base al peso y la edad. Este nos va a dar el índice de peso sobre la edad. Aquí vamos a tomar en cuenta que se hace la fórmula y vamos a obtener resultados basados en el déficit, donde la vamos a poder englobar en normal, en leve, en moderado, severo. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este? Es que a final de cuentas no es longitudinal y por lo tanto la cifra que nos dé aquí y el estado de desnutrición no nos habla acerca de si ha sido un evento agudo, un evento crónico, si ya ha sido compensado o si se ha recuperado el paciente. Y a su vez tiene una baja sensibilidad para poder ser utilizada en niños mayores de 5 años. Como vimos en el artículo, mencionaban un ejemplo. Aquí vamos a ponerlo y Ya vamos a... mándanos otro link, Berito. Sí, ahí voy. Así, aquí los veo. Recording stopped.
No se te olvide grabar, Vero. Recording in progress. Bueno, como les comentaba. Entonces, esta fórmula no nos permite hacer, más bien nos da como un parámetro del momento y no nos permite diferenciar si es agudo o crónico. Entonces, en el artículo venía un ejemplo que me gustaría que lo desarrolláramos aquí. Entonces, bueno, yo sé que lo leyeron. Entonces, mencionaban que era un paciente masculino de 1 año de edad. Y si vemos, ahorita les enseño yo las gráficas, el peso al momento de ahí era de 6 kilogramos. El peso esperado para la edad es de 9 a 11 kilogramos en este niño de 1 año de edad. Aquí tenemos ya en cuenta que vamos a utilizar el porcentaje del peso sobre la edad. Entonces aplicamos la fórmula. Para aplicar este índice, entonces tomamos el peso real, que serían los 6 kilogramos de este niño, sobre los pesos que les corresponde para la edad, teniendo en cuenta que una media, que sería 10 kilogramos. Este resultado lo vamos a multiplicar por la referencia de 100 y vamos a tener un déficit del 60, un porcentaje más bien del 60%. Esto para un 100% nos va a dar un déficit del 40%. Si lo ubicamos aquí y lo interpretamos en la tablita, vamos a tener que el déficit del 40% nos ubica en un grado 2, un grado moderado, pues. Es súper sencillo, es súper sencillo. Lo pueden estar utilizando en la consulta y no te lleva más que estar consultando las tablas, ¿sí? Entonces aquí le pones el ejemplo muy, muy sencillo. Entonces, peso real entre el peso ideal, o sea, el peso que debería tener para la edad, por 100, y si les cuesta de pronto trabajo, le puedes restar 100 y ya te queda el déficit en porcentaje, aunque te quede el número negativo, por 100 menos 100. Ajá, continúa. Entonces, aquí ya nos da el déficit. Y si lo ubicamos, pues tiene una disminución moderada. Pero no nos dice, no, fue un evento agudo, fue un evento crónico, ya se recuperó, no sabemos como otras variantes que podamos tener. Y eso se explica de la siguiente manera, o por qué más bien el déficit. 3 meses después, este mismo niño no acude el solito, ¿verdad? Acude a la consulta y pesa 7.5 kilogramos. Sacamos este mismo índice, 7.5 sobre los 10 kilogramos por 100 y nos da un índice de 75%. A final de cuentas, si sacamos el déficit, sería el 25% y nos sigue ubicando en un grado 2. A pesar de que al niño probablemente se le dio un tratamiento adecuado y siguió progresivamente con una alimentación adecuada, no nos permite diferenciar si ya ha habido una progresión adecuada del mismo tratamiento, si está creciendo y si está desarrollando bien este niño. Entonces, por lo tanto, pues aquí vemos cuáles son sus desventajas. A comparación de esta, bueno, esta es la grafiquita que les quería mencionar, ¿no? Aquí tenemos al año en el percentil 50 y cómo encontramos esta diferencia, ¿no? Que era de 9 a 11 kilogramos el peso que se ubicaba. Nada más era la referencia, compañeros. Si quieres regresar tantito a la tabla, Vero, no se les olvide que este 50 que les marca aquí significa el 100%. Por eso el peso real entre el peso ideal por 100. Tu percentil 50 es el 100%. Por eso hacemos ese cálculo así, ¿ok? Vale. Les había puesto otro ejemplo, no sé si queramos realizarlo, en el cual
Aquí, pues, por favor, nosotros tenemos, yo lo puse así, ¿no? Es un paciente de 1 año de edad, igual, es un paciente femenino y tiene un peso de 7.5 kilogramos. Si ubicamos nosotros aquí a la nena de 1 año, en el percentil 50 nos da como que aproximadamente debe tener un peso de 9 kilogramos. Por lo tanto, si nosotros sacamos nuestra tablita, vamos a sacar ese peso real. Yo les dije que tenía de 7.5, el peso que le corresponde es de 9. Si hacemos esta división y luego la multiplicación, nos da un 83.3%, lo que nos daría un déficit del 17%. Ubicamos a la paciente en un grado 1, lo que sería una desnutrición leve. Y total, pasan unos 2 meses, la niña vuelve a la consulta y tiene ahora un peso de 8 kilogramos. Si seguimos la misma indicación de que debería de tener ahora 8 de peso real sobre los 9 que le corresponde para su edad por 100, nos sigue dando igual un déficit del 12%. De igual manera se sigue ubicando en un déficit leve. Es por lo tanto que aquí les explico cómo funciona esto y pues la desventaja que tiene esta misma gráfica, o más bien este mismo clasificación que nos da el doctor Federico Gómez, que no nos da como una proporción, más bien no nos da una interpretación en tiempo, solamente es como un evento transversal. Finalmente, tenemos otra clasificación que nos brinda la gravedad y el tiempo. Esta es la clasificación de Waterloo. Esta nos divide en dos porcentajes, que va a ser el porcentaje dado por el índice de peso-estatura y de estatura para la edad. Estas igualmente se dividen, ¿no? El peso real sobre el peso que debería de tener para la estatura por 100. De igual manera, el otro índice que sería estatura para la edad sería la estatura real sobre la estatura que debería tener para la edad e igualmente por la referencia de 100. Vamos a tener 4 valores. Va a ser normal, la desnutrición aguda, la desnutrición crónica agudizada y finalmente la desnutrición crónica que ha sido recuperada. Y nos va a hablar principalmente de estados, como lo mencionó primero Sofi, en el que hay una emaciación, un desmedro, o una falta en el crecimiento con base a estos índices. Si nosotros hablamos de normal, quiere decir que estos índices, que el peso para la talla y la talla para la edad, perdón, aquí es la E, están normales. Eso quiere decir que ni hay emaciación ni hay desmedro. En la desnutrición aguda nos quiere decir que hay una emaciación. Esto quiere decir que el peso para la talla está bajo. Sin embargo, la talla para la estatura es normal. La desnutrición crónica agudizada, pues que nos va a hablar acerca de que todo está disminuido. La talla para la estatura y el peso para la talla se encuentran disminuidos. Finalmente, también nos permite englobar el grado de pues, la gravedad con base en la intensidad y nos va a dar 3 estadios o 3 grados. Estos tienen diferentes porcentajes que vamos a ver a continuación. Nos ponen básicamente una tablita de 4, donde vamos a incluir estos estadios que les ubiqué con base en las X, que sería el peso con la talla, y en la coordenada de las Y, la talla sobre la edad, ubicados en cada grado y lo podemos ubicar. De igual manera, venía un ejemplo en el artículo que nos parece interesante también ponerlo acá. No sé si quieras explicarlo, Sofía, o lo explicamos juntas. Yo les ayudo. Ok. Yo les ayudo. Antes de que pasen, si me regresas la anterior, nada más ahorita de que te pases al ejemplo, esa es la que nosotros tendríamos que estar utilizando en realidad. Pero esta clasificación de Waterloo, algunos libros dicen que la puedes utilizar hasta los 3 años, otros dicen que hasta los 5, yo la ocupo hasta los 5 años, porque después de los 5 años, en realidad tendríamos que utilizar lo que es el índice de masa corporal. Entonces aquí recordar 2 puntos importantes. El primero, que esto te va a hablar de la intensidad, pero también te va a hablar de la cronicidad, ¿sí? Entonces, si hablamos de cronicidad, tú puedes decir que una desnutrición puede estar aguda o puede estar crónica, ¿ok? Entonces, primero lo que van a hacer para calcular la desnutrición de acuerdo a lo que es la cronicidad, entonces tendríamos que calcular inicialmente la talla real, ¿sí? Entre la talla ideal que debería de tener para la edad, ¿sí? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces tú vas a decir, está normal, a ver, háganme un cálculo ahí matemático. Es una niña de 2 kilos, ¿sí? Perdón, de 2 años.
Entonces es una niña de 2 años. Para que tú hables de intensidad en esta clasificación, va a ser normal hasta lo que es el 90%, ¿sí? Hay quienes dicen que es el 95%. Grado 1 del 90%, grado 2 del 80 al 89% y grado 3 mayor del 79%. Entonces, si tienen una niña que tiene 2 años y pesa 7 kilos y medio, ¿cuánto tendría de acuerdo a esta clasificación la intensidad de la desnutrición? Entonces, tiene 2 años y pesa, perdón, y mide 70 centímetros, ¿sí? Entonces, anótenle por ahí, es que yo no traigo aquí para hacer cálculo. 70 centímetros, ¿sí? Si tiene 2 años y pesa 70, y mide 70 centímetros, ¿ok? Su talla, ¿qué debería tener para la edad? Es aproximadamente de 86 centímetros, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, si toman en cuenta el porcentaje de estatura para la edad, que es el de abajo, ajá, el de abajo, este paciente, entonces hagan ahí su cálculo numérico. Son 70 entre 86 por 100. Ándale. Esto nos queda en 81%. ¿Dónde la van a ubicar? La ubicarían como un grado 2, ¿ok? Entonces tiene desnutrición crónica, ¿sí? El otro índice, que es el de arriba, que es el peso real con respecto al peso que debería tener para la estatura, nos va a servir para ubicar dos cosas. Una, ya primero ubiqué yo que mi paciente está desnutrido crónico. Y entonces ahí yo le puedo poner que está desnutrido crónico agudizado o crónico armonizado, es decir, ya alcanzó la homeorexis, ¿sí? O bien, si no tiene desnutrición crónica, yo puedo poner que un paciente o bien está eutrófico, o sea, no tiene desnutrición, o este paciente está como desnutrido agudo. Y ya más adelante en el cuadro lo vamos a ver, porque de pronto en el cuadro, bueno, a ver ahorita sus compañeras que nos lo expliquen también. Entonces, hablamos de desnutrición leve, aquí también moderada y grave, pero bueno, aquí tenemos en cuenta el peso real con respecto al peso que debería tener para la estatura. Entonces, arriba, si me ayudan con su Jamboard o su lápiz, no sé, arriba, tiene, dijimos, el peso de, ¿cuánto les dije? 7 kilos. Sí, 7 kilos y medio, 7.5, ¿sí? Y ella debería de pesar 8 kilos para los 2 años. ¿Sí estoy bien? ¿Cuánto les dije? Perdón, 9 kilos, ¿no? El peso que debería tener para la estatura son 9 kilos. Entonces, 7 entre 9, que es el peso que debería tener para lo que mide, por 100, ¿cuánto les da? Entonces son 7.5 entre 9 por 100. Ay, 7.5 entre 9 83.3. por 100. 83.3. Y entonces a ese paciente, si está agudizado, debe estar por abajo de 90. Si está armonizado, debe de estar por arriba de 90. Entonces, ese paciente del ejemplo que les estoy poniendo tiene una desnutrición, y ahorita ya lo van a ver en el cuadro, una desnutrición crónica agudizada, perdón, agudizada, ¿no? Agudizada. ¿Sí estoy bien? Agudizado menor de 90. Perdón, sí, agudizada. Entonces, para eso sirve esta gráfica, ¿sí? Si quieres pasar la que sigue, ya para que tú vayas poniendo el ejemplo con el cuadro. Pero tenemos que estarlo utilizando porque de una u otra forma es la que a nosotros nos permite. A lo mejor ustedes me dirán, bueno, yo soy médico general, me interesa que sepan, eso se llama interpretar índices de crecimiento, ¿sí? Entonces, al interpretar estos indicadores de crecimiento, yo voy a ver si tiene afección del peso, pero también tiene afección de la talla. Oye, pues
voy y comparo el peso con respecto a lo que tiene que tener de talla o de longitud. Y entonces, si está por debajo del percentil 50, puedo decir que todavía está agudizado, y si cae en el percentil 50, está armonizado. Pero de una u otra forma, ya me di cuenta que tiene afectado no solo uno, sino los dos parámetros. Entonces, esto es un padecimiento crónico. Si vemos que nada más tiene afección del peso porque tuvo diarrea, porque estuvo vomitando, porque estuvo en el hospital 5 días en lo que se recuperó, pues puedo hablarles de una desnutrición agudizada y que en las siguientes 2 o 3 semanas se va a recuperar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan aplicar este parámetro, que me expliquen, oye, es una desnutrición crónica, es una desnutrición agudizada. Entonces, darle ahí entonces el verdadero peso y la interpretación. A ustedes como médicos generales, obviamente, no les tocaría hacer todo este rollo, ¿no? Sin embargo, con que los sepan referir, los identifiquen y los sepan referir y dar manejo inicial, historia clínica, exploración, laboratorios. No le voy a pedir a un paciente que no tiene ni para comer alfa-1 antitripsina o ferritina. Pues bueno, le voy a tomar una biometría hemática, si acaso una química sanguínea con determinación de proteínas y pruebas de función hepática, y un examen general de orina para descartar procesos infecciosos que le puedan estar condicionando esta falla del medro o falla del crecimiento. A ver, Sofi, continúa. Sí, pues es, por ejemplo, ahorita con este otro ejemplo, por ejemplo, de un pacientito con 4 años, igual con un peso de 10 kilogramos y una talla de 90 centímetros. Ahorita ya pusimos este ejemplo de, por ejemplo, perdón, el porcentaje de peso para estatura. Vemos que el peso real es de 10. El peso que debe tener este pacientito es de 12.9, que lo multiplicamos por 100 y nos da al 77.5%. Entonces, este porcentaje de peso para estatura lo ubicamos en esta gráfica que está, bueno, este cuadrito que está a la izquierda, y puedes ubicarlo ahí en el 77.5, por favor. Y bueno, va a estar ahí, ¿no? Y ya sacamos el otro porcentaje que es de talla para estatura, y digo, talla para edad, y por ejemplo, ahí nos dice que el paciente, su estatura real es de 90, y su estatura que debería tener para la edad es de 103. Por 100 nos da 87%. Entonces, pues vemos que ya acomodándolo en esa tablita, nos queda a un pacientito que está clasificado como desnutrido crónico agudizado, que es lo que ahorita nos dijo la doctora, cómo clasificarlo en esa tablita. Y pues eso es prácticamente otro ejemplo. No sé si se entendió. No sé si me di a explicar. Sí, yo sí te entendí. Yo creo que los demás ya para la hora que es están ya medio cansados, pero sí es importante que ustedes sepan darle ese enfoque. ¿Está agudizado o está crónico? Ajá. Entonces, está agudizado, tiene afección de peso. Perdón, sí, agudizado. Y está crónico, tiene afección de peso y talla con respecto a la edad y con respecto a la estatura. Ya le pondremos entonces agudizado o armonizado. Sí, continúen, chicas. Sí. Y pues ya para terminar, bueno, eso ya es parte de los ejemplos. La siguiente, Vero, por favor. Bueno, nada más es para agregar que son las curvas de evaluación Ok. nutricional. Mencionaban que pues podemos tomar de referencia dos. Estos los vimos en las primeras clases, que vimos que las de la CBC del 2000 normalmente nos explican un crecimiento de los 2 hasta los 20 años, o inclusive desde los 6 hasta los 20 años, a comparación de las muestras más representativas, que son las de la OMS del 2005, en las cuales pues nos dan todas estas variantes que vimos a continuación para poder realizar los ejercicios basados en un crecimiento en niños menores a 5 años. Por lo tanto, con los ejemplos que sacamos y esos de los valores esperados, los sacamos de esas tabletas de la OMS. Y bueno, ya para A ver, finalizar, antes de que pases a esa parte y que hables del tratamiento del niño que tiene desnutrición grave, porque obviamente y evidentemente esto está enfocado al paciente que vas a hospitalizar. Sin embargo, ustedes como médicos generales, ¿qué tratamiento, qué plan de manejo establecerían para un niño que tiene un déficit del 20% de peso?
estás en consulta, estás en tu servicio social, te tocó en San Martín Peras, en Oaxaca, entonces tienes un alto índice de desnutrición y entonces te das cuenta que te llega a consulta un pequeño y tienes mucha consulta y ahorita nada más vas a hacerle un peso con respecto a la edad. Digo, no es pretexto, ¿no? Pero bueno, está chaparrito, está chiquito. Dices, tiene un déficit del 20%, creo que es una desnutrición leve, no tiene afección de la talla todavía, pero ¿qué le harían ustedes? ¿Cuál sería su plan de intervención para un niño que tiene este problema? Porque bueno, no le voy a dar la fase 1 de tratamiento inicial, que esto está enfocado específicamente para el paciente que está hospitalizado. ¿Qué le harían ustedes? O están aquí en una clínica, no sé, se me ocurre en la 41, en la 33, en la 49, están haciendo servicio social, no llegaron 3 médicos y los ponen a ustedes a ver consulta. Y entonces se dan cuenta que este niño está flaquito, está chiquito, ¿qué le van a hacer? Tiene un déficit del 20%, no tiene afección del peso, de la talla. ¿Qué le harían? ¿Cuál sería la intervención? ¿Qué harían? ¿Qué harías tú, Sofi? Pues O a, empezar con tal vez un cálculo para ver cuáles son sus calorías que se debe de aportar. Ujú. Y pues igual si tiene deficiencias de micronutrientes, empezar a corregirlas, igual con las calorías ya dadas. Ujú. Y Bueno, pudiera ser, educación también tanto para al familiar. ajá. A ver, Brian, ¿tú qué harías? Brian 1. Pues tal vez lo mismo, doctora, iniciar con los índices. Este niño tiene 2 años. ¿Y cuál sería el aporte calórico que requiere? Digo, porque ustedes le van a calcular ahorita calorías. Ujú. Pero a mí explícame como mamá, tienes que bajar a mi nivel de mamá. Explícame cómo le voy a repartir las calorías que necesita un niño de 2 años y que tiene un déficit de peso del 18%. este, Está complicado. sí, Ok. sí, sí. Vale, vale. A ver, Yael, ¿tú qué harías? Pues es que finalmente o sea, ya con el cálculo de las kilocalorías y todo, pues teníamos que lograr que la madre aportara esos nutrientes a su madre en su dieta. Bueno, ¿qué le puedo dar de comer a mi niño, doctor? No come, tiene 2 años, es que no come. O sea, por más que le doy de comer, no come. Haga de cuenta, doctor, que 2 días come bien y luego otros 2 días ya no quiere comer nada, no me acepta nada. Ujú. ¿Qué hago? Ok, chicos, entonces a los 2 años viene lo que se llama la edad del picoteo. Entonces, la edad del picoteo está pues relacionada con esa desaceleración del crecimiento. Entonces, bueno, ya me di cuenta que está desacelerado. Hago una buena historia clínica. Está ya desnutrido, ya no está en riesgo, ya está desnutrido. Hago una buena historia clínica y entonces ahora sí, vamos a explorarlo. Le voy a solicitar laboratorios, señora, le voy a solicitar laboratorios, lo voy a mandar a nutrición, ¿sí? Porque muchos de ustedes ya fueron a la unidad de medicina familiar. ¿Hay o no hay ahí servicio de nutrición en las clínicas? Sí hay. Ustedes lo van a derivar a nutrición si es que lo tienen. ¿Yo qué les sugiero? Si son 2 años y está en la edad del picoteo, únicamente vigilarlo, que no se desacelere más el crecimiento. Si se desacelera, entonces, bueno, lo voy a referir al pediatra, al hospital más cercano, y si no, dar apoyos nutricionales. Podemos dar atoles, ¿no? Atoles a base, fíjense bien, lleva leche, lleva aceite yo les recomiendo siempre el de capullo, una caloría de aceite capullo, del aceite que ustedes quieran mandarles va a proporcionar 1 mililitro, les va a proporcionar 9 kilocalorías. Obviamente yo ya no soy tan específica de vamos a dárselo al 8%, porque así no lo marcan los parámetros para administrarlo. Y les adicionamos cereal, ¿sí? Sea cereal de avena o sea cereal en forma de
maicena y azúcar. O sea, les damos ahí como una bomba de calorías, ¿ok? Cada gramo de cereal de avena les proporciona 4 kilocalorías. Si ustedes a un niño que le fueran a dar ahorita, obviamente, un vaso de leche, y en ese vaso de leche le agregan 3 mililitros de aceite capullo, de aceite de canola, 3 mililitros, ¿cuántas kilocalorías extra le están dando a su dieta? Le vamos a subir el índice calórico, pero no le van a subir el aporte de alimentos porque este niño no come. Entonces, ¿cuánto le estarían dando de calorías? 3 mililitros. Sí, ¿cuánto le darían? Y toma, si tiene 2 años, puede tomar 2 o 3 vasos de leche al día. Vamos a dejarlo en 3 vasos. Y en cada vaso le van a poner 3 mililitros de aceite canola, aceite capullo. ¿Cuántas kilocalorías extra le están dando a las que ya le van a dar a su alimentación habitual? Entonces, 54. 9 por 3, 27, ¿no? 7 por 3 son 54, ¿sí? Puede ser que le agreguen, si son chiquitos, 1, 2, y ya si son más grandes, 3 mililitros de aceite capullo. Y le van a agregar una medida de cereal de avena. Cada gramo de cereal de avena les proporciona 4 calorías. Y cada medida o una cucharada cafetera les proporciona 5 gramos. Por lo tanto, si ustedes le dan 3 vasos de leche, van a ser 5 por 4, son 20 kilocalorías extra, ¿sí o no? 20 por 3 son 60, ¿sí o no? Más las 57 que ya tenían, los 54 que tenían del aceite, entonces le están aportando 114 kilocalorías extra, ¿sí? Si son niños más grandes y no comen muy bien, ¿yo qué les sugiero? Les sugiero que le den los alimentos empanizados. Una pechuga asada les va a proporcionar 90 calorías. Una pechuga empanizada nos proporciona 300 calorías porque lleva aceite y porque lleva pan. Obviamente, si son niños que tienen alergia a la proteína, por ejemplo, de leche de vaca, pues no le puedo poner pan, porque no sé si ese pan que me venden, por ejemplo, de Bimbo, conlleve leche, ¿no? Creo que sí lleva leche, entonces lo pueden empanizar con amaranto, ¿sí? Entonces, recomiéndenles eso. O sea, vas a darle de comer empanizados 3 veces a la semana y le vas a adicionar a la leche cereal de avena, o bien miel aceite de canola, ¿sí? Y si no, pues prepararle los atoles. El atole que nos recomiendan para administrarles a los niños lleva azúcar, lleva maicena, ¿sí? Que la encontramos en cualquier esquina, lleva, también lleva incluido ahí una dosis de aceite de cocina y la leche. Y ahí ya con eso le estás dando una bomba de calorías. Entonces eso podemos sugerirle. Vamos a ver, y yo les aseguro que con eso van a subir de peso. Estimulantes del apetito, bueno, sí los damos. El Biotrefón viene en sobrecitos, Biotrefón, así se llama. Entonces vamos a darle Biotrefón como estimulante del apetito, uno diario por una semana o hasta que se termine, lo dejas descansar un mes y luego se lo vas a reiniciar. Otro alimento que podemos dar, o otro suplemento alimenticio, perdón, que podemos dar como coadyuvante para el manejo de los niños que tienen desnutrición es omega 3. Omega 3, por ejemplo, alimentos que contengan omega 3, por ejemplo, el Lisi Junior, sí que es el que más recomendamos nosotros como pediatras, y el otro sería el aceite de hígado de bacalao que se llama la emulsión de Scott. Entonces, ustedes podrían iniciar con esto, ¿sí? Obviamente ya le estarías tomando una biometría hemática, un examen general de orina y una química sanguínea para derivarlo con el pediatra, no solo porque ya está en riesgo de desnutrición, ya tiene desnutrición, ya tiene afección de peso talla, también lo mando. Entonces sí es importante que ustedes aprendan a hacer la interpretación de los índices antropométricos y la derivación pertinente al servicio de pediatría. Entonces, ya este tipo de tratamiento que nos ponen aquí sus compañeras, ya está muy enfocado a los pacientes que vamos a tener hospitalizados, ¿sí?
Damos el tratamiento inicial, damos la fase de rehabilitación y damos la fase de seguimiento. Aquí hay algo que ustedes tienen que evitar, sea que vean adultos o sea que vean niños, que se llama síndrome de realimentación. Por eso, si ustedes se fijan, la cantidad de nutrientes que vamos a aportar en un inicio es muy bajita con respecto a la que probablemente le correspondería a la edad. Pero esto está en relación a evitar el que se desencadenen esa serie de mecanismos metabólicos que puedan dar lugar a síndrome de realimentación, ¿sí? Sea un paciente posoperado, un paciente quirúrgico, sea un paciente, el que ustedes quieran, ¿sí? Con 7 días que pueda tener ayuno nos va a hacer síndrome de realimentación. Entonces, bueno, ahí está enfocado en eso. Ya se nos va a acabar la charla, ya vamos a terminar. Entonces, no sé si quieran agregar algo más, chicas, a lo que ya comenté. No, doctora, no. Bueno, nada más, que pues siempre ¿le puedes dar otra vez clic, Perito, por favor? 2 clic. Nada más, pues igual como ya comentó la doctora, pues que al momento de iniciar el tratamiento, perdón, el objetivo pues no debe ser llevar al paciente al peso que corresponde a su edad, sino sino el peso que corresponde para su talla actual. Y ya, doctora, nada más eso agregar. Y no se les olvide, por favor, lo que es la edad del picoteo, ¿sí? Entonces, no te preocupes, vamos a estarlo vigilando, vamos a estarlo monitoreando. Esto es para que no se desacelere el crecimiento. Después de los 2 años, de pronto hasta el motivo de consulta angustia mucho a los papás. Oye, es que no come. Bueno, pues vamos a ir a organizarle los alimentos. En lugar de que coma 5 veces al día, que coma 8 veces al día, que coma poquito y cada ratito, ¿sí? Los niños que vienen saliendo de un proceso de gastroenteritis, de pronto procesos infecciosos agudos, dejan de comer, pero bueno, poco a poco hay que irlos reincorporando. Entonces, suplementos alimenticios, ya les decía yo, sobre todo ricos en omega 3, Lisi Junior, L-I latina S-Y, Lisi Junior, o la emulsión de Scott que tienen omega 3, y como estimulante del apetito, el Biotrefón, ¿sí? Entonces es lo que podemos recomendar. Y pues cuando se coman ahí una pechuga empanizada, piensen que son 300 calorías y les ayuda, crean bastante, a subir de peso. Obviamente ya tendrían que derivarlo con nosotros y nosotros pues darle el manejo pertinente. Tendríamos que ubicarlos al canal de crecimiento familiar, porque ese es otro punto, ¿sí? No les enseñé todavía esa parte del canal de crecimiento familiar, porque si la mamá mide 1,50 m y el papá 1,55 m, bueno, pues tampoco puede esperar que ese niño tenga una talla muy grande. Y ahí nuevamente me regreso al factor ambiental, al factor neuroendocrino y al factor genético. Gracias, chicos, nos vemos. Muchas gracias, chicas, por su clase. Los veo mañana. Buenas Gracias, noches, doctora. cenen rico. Buenas noches. Gracias, bye.